La salida de Christian Horner como jefe de Red Bull, aunque busca arrancar una nueva era para la escudería con su reestructuración, crea nuevos problemas que deben resolver, sobre todo desde lo financiero. Y es que aunque públicamente se ratifica la desvinculación operacional del británico, en realidad sigue siendo parte de Red Bull cuando nos referimos a la nómina, es decir, el pago de su salario. Por lo que según reportes de The Telegraph, Red Bull estaría librando una batalla contractual en cuanto el valor total del acuerdo llegaría a los $80 millones tras su despido. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar qué es lo que pasa con esta situación. Red Bull es una escudería sobre la que siempre se especula mucho en torno a la gestión de contratos y cláusulas con cifras estratosféricas debido al poder económico que tienen, que hacen que los salarios de sus trabajadores en general sean de los más altos en la categoría. Por ejemplo, Max Verstappen, si bien podría irse del equipo sin pagar un céntimo dependiendo del rendimiento del auto, según Craig Slater, periodista de Sky Sports, si no ejecuta esta opción y quisiera salir por otra vía, tendría que negociar el tener que pagar hasta 100 millones de libras esterlinas al equipo. La cifra sería tan alta por el valor de su contrato y acuerdos que tienen ambas partes. Pero dejando de lado ese escenario alternativo en el que remotamente es Red Bull quien podría recibir un dinero, recientemente la administración contractual de la marca no está siendo la mejor y en realidad afrontan casos contrarios en los que es a ellos a quienes se les va millonadas para indemnizar a sus trabajadores. Por poner otro ejemplo concreto de esto, tenemos a Checo Pérez, quien tras su salida del equipo recibió aproximadamente $20 millones como parte del finiquito. Es decir, que el piloto mexicano cobró su salario de las temporadas 2025 y 2026, aun cuando en diciembre de 2024 se anunció que no competiría más con la escudería. Este pago inicialmente fue una especulación, pero la noticia agarró fuerza hasta que el mismo Sergio lo confirmó en el podcast desde el paddock. Lo que tanto le criticó Red Bull a Horner de la decisión de sacar a Checo es que el pago de esta millonada es producto de que el piloto había renovado a mitad del año pasado, lo que significa que ni siquiera arrancó su nuevo contrato cuando decidieron rescindirle y les tocó asumir ese dinero ya que lo sacaron del lugar. Tienes casos en escuderías como McLaren donde digamos a Ricciardo le tuvieron que pagar una cifra similar en 2022 para que dejara su lugar de la temporada 2023 ante el ascenso de Piastri. La diferencia es que el acuerdo de los de Woking y el australiano fue firmado en 2020 y por eso querían darle un fin anticipado. Volviendo a Red Bull, se hace toda la mención de los $20 millones pagados al mexicano porque en los últimos días, tras el despido de Horner, crecieron los comentarios sobre que la marca de bebidas energéticas tendría que volver a abrir la chequera e indemnizar de forma similar al exdirector británico, y todo arranca con el siguiente video que apareció horas después del anuncio. Operationally, I will no longer be involved with the business or the team moving forward from after this gathering. I will still remain employed by the company, but operationally, the baton will be handed over. Por si no se termina de entender, lo clave acá es que Horner en su discurso en la fábrica asegura que deja su rol operacional, pero destaca que seguirá listado como empleado de la empresa. Las teorías sobre el tema crecen y la primera que se postula es relacionada a que esto podría ser parte del típico proceso con el que buscan evitar que el británico se una pronto a otro equipo, cumpliendo un periodo de gracia. Pero la situación es más profunda y no tendría que ver solo con que Red Bull no le quiera trabajando en un corto periodo en Ferrari o Alpine, como se ha llegado a rumorar. Según el diario británico de Telegraph, el contrato de Horner le hace el jefe de equipo mejor pago de la parrilla y la firma del mismo tiene una validez hasta 2030. Con un salario de 9 millones de libras esterlinas a 2023, este tendría variables que implicarían un aumento anual que rozaría los 10 millones de libras con respecto al último informe. Entonces, haciendo un cálculo simple, con 5 años restantes de acuerdo entre 2026 y 2030, al despedirlo, Red Bull tendría que pagar aproximadamente hasta 60 millones de libras como indemnización por la finalización anticipada de su acuerdo. Esa es la principal razón por la que, aunque ante los medios y demás Red Bull comunicó que Horner deja el equipo, en realidad no ha sido despedido por completo, porque si no tendrían que darle esa totalidad. En la nómina de la compañía, Christian sigue recibiendo su salario como si fuera el jefe, aunque desde las operaciones no trabaja más con la empresa mientras resuelven el tema. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Sí o sí Red Bull tendrá que pagar una millonada para desprenderse de Horner? Aunque desde el papel ese dinero total que convertido al dólar serían 80 millones, Horner lo podría pedir, en realidad esto quedaría sujeto a diferentes condiciones. Por poner un ejemplo, si Christian quiere un pago de esa magnitud sin conocer detalles y basándonos puramente en la duración del contrato, tendría que estar mínimo hasta 2030 sin vincularse a otra escudería o rol y simplemente recibiría cheques por hacer nada. Muchos dirán que ofertón.
¡Qué ofertón! Pero en Red Bull tampoco son tontos y las cláusulas deben tener un desarrollo más lógico y puntos para discutir, y aunque es una suma con la que podrías jubilarte sin problema, el deseo de Horner a corto plazo podría ser volver a la Fórmula 1, y ahí es donde librarán una batalla contractual para encontrar un equilibrio. Red Bull no quiere pagarle tanto a Christian y el británico querría mantener la puerta abierta e irse a otro lado, pero también sacándole una tajada a la empresa dada la situación. Aquí es donde vuelve al debate el famoso término del gardening. Este denominado periodo de gracia es el que se constituye para que un trabajador no pueda unirse a un nuevo lugar con rapidez y así evitar que lleve consigo información fresca, confidencial o conocimientos detallados de lo que está haciendo la escudería. Por lo general dura entre 6 meses y un año, periodo en el que la persona sigue recibiendo su salario a pesar de que no trabaja, y una vez se cumple el tiempo puede irse a donde quiera. Con Horner el problema es que no es como que ya haya firmado con alguien y se sepa que en 2026 va a trabajar en algún equipo. No, a él lo bajaron del cargo por decisión de las directivas y en dicho sentido no pueden gestionar ahora mismo un gardening tan simple porque quedará desempleado. Aquí lo que a priori se discute es una rescisión contractual de un acuerdo que tiene 5 años restantes. Pero ¿por qué menciono el periodo de gracia entonces? Porque para Red Bull lo mejor entre comillas que le podría pasar en este caso es que Horner tenga intención de trabajar en algún equipo a partir de 2026. Si esa fuera la situación y está dispuesto a firmar pronto, tendrían que pagarle el salario restante de la temporada y llegarían a un acuerdo para que no tengan que desembolsarle el resto del contrato. Si Horner encuentra lugar para la temporada entrante, el pago de Red Bull se vería reducido a 10 millones de libras o incluso menos, con Christian aceptando que no se le pagarán los otros años de contrato para que así Red Bull le deje ir, entrando en un verdadero periodo de gardening. Es un juego de presiones en el que Red Bull le amarra laboralmente mientras Horner los tiene amarrados financieramente y ambos deben ir aflojando. Este es uno de los tantos escenarios que según las condiciones se discutirán, por lo que no es como que sí o sí Red Bull le va a pagar 80 millones de dólares a Horner. El problema es que ahora mismo el sacarlo al ser una decisión propia de la empresa hace que ante el incumplimiento del contrato la marca se vea enfrentada a que Christian tenga el control de la situación. Así que sea cual sea la resolución, todo apunta a que Red Bull deberá pagarle unos cuantos millones al británico, todo sujeto al tiempo del salario de su acuerdo que decían cumplir. De todas formas, una empresa de esta magnitud debería tener cláusulas de rescisión según objetivos, rendimiento y demás. Las indemnizaciones son algo normal. El problema es que Horner tiene un rol tan grande, con tanto poder y un salario tan alto que el haberle renovado por tantos años vuelve la situación un caos económico. El lío sería mayor si Red Bull no pusiera condiciones u otras cláusulas por las que no puedan justificar contractualmente las causas del despido. Entonces, sin conocer los detalles, todo dependerá de cómo se sienten a negociar ambas partes y lleguen a un acuerdo para un beneficio mutuo. Por ejemplo, no sé cómo puede influir el escándalo de Horner con la trabajadora de Red Bull en 2024, pero todos estos detalles que van desde lo laboral y el entorno hasta lo deportivo tendrán una influencia en las discusiones que mantengan para romper de una vez por todas el acuerdo, y los abogados jugarán un rol. Para cerrar leyendo un reporte citado por motorsport.com, el escenario financiero podría ser incluso más caótico en términos de dinero. Como recordarán algo que repasamos en otros videos, Horner tenía tanto poder en Red Bull que en los documentos aparecía como director de 6 entidades diferentes de la marca en el proyecto de la F1 y la tecnología. ¿Qué significa esto? Que según los archivos publicados por la legislación del Reino Unido, haciendo la declaración de cuánto remuneran al director mejor pagado de la empresa, en realidad se mostró que Horner tenía 3 salarios dentro de este grupo. En 2023 recibió 7 millones de libras por Red Bull Racing, 9.6 millones por Red Bull Technology y 4 millones por Red Bull Advanced Technologies, es decir que el equivalente anual alcanzó los 20 millones de libras, unos 27 millones de dólares. Si hiciéramos ese cálculo por los 5 años restantes de contrato, la cantidad podría rozar los 130 millones de dólares. Pero ¿qué pasa? Que acá se desconoce si realmente la validez de los otros acuerdos es por la misma duración. Así que mencionarles esa cifra como algo real sería una mentira al no saber con exactitud si el rol de director en las otras compañías tiene una duración más allá de 2025. Pero es un punto que seguramente deben resolver porque no está sacando al director solo de una escudería de F1, sino al director de más empresas de la marca. La millonada seguirá saliendo y las únicas soluciones son acordar algo con Christian o que algún equipo aparezca con la intención de llevárselo y así minimizar el golpe económico. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.